Hay un equipo en Italia que ahora mismo está peleando por entrar en la Champions League y no es ninguno de los que conoces. No es ni la Juventus, ni el Inter, ni el Milan. Me estoy refiriendo al Como 1907, un club que hasta hace muy poco estaba completamente fuera del radar europeo y que hoy en día está compitiendo de tú a tú con los clubes más grandes de la Serie A. Yo soy Alfon, esto es Historia de Fútbol y hoy vamos a adentrarnos en la curiosa historia de este pequeño pero simpático equipo italiano del norte de Italia. Vamos con la historia de hoy. Suscríbete al canal y, como digo siempre, dentro vídeo. Lo importante del Como no es solamente que sea un equipo revelación, que sea como la curiosidad del año. Uy, el Como puede jugar la Champions el año que viene. No, sino lo que destacamos desde aquí del Como es que la gestión del club es un modelo muy interesante. Tenemos que tener en cuenta que este club llevaba más de 20 años fuera de la completa élite. Aunque es verdad que era un club que tenía cierto nombre dentro del fútbol italiano, pero estamos hablando de hace muchísimos años. En 2024, de la mano además de Cesc Fábregas, volvieron a la Serie A. Llegaron a la máxima categoría del fútbol italiano. Como bien dice el nombre, el Como fue fundado en el año 1907, pero a partir de entonces ha pasado por prácticamente todo, desde momentos espectaculares dentro del fútbol italiano hasta momentos que eran todo lo contrario, con bastantes quiebras e incluso casi desapariciones. Lo cierto es que, como decía, es un club clásico dentro del fútbol italiano, aunque evidentemente nunca ha estado dentro de los grandes, nunca ha sido, por supuesto, ni una Juventus, ni un Inter, ni nada que se le parezca. Es decir, no es un invento reciente, no es una creación nueva, no es algo moderno, es un club con muchos años de historia que siempre ha sido un club pequeño o pequeño medio, pero que llegaba a Serie A y que luchaba por no descender y a volver a descender y todo eso, y que nunca ha estado, por supuesto, en como está ahora mismo. De hecho, es curioso porque la última gran quiebra que tuvo el club fue en el año 2017, cuando prácticamente tuvieron que refundarse de nuevo y empezar desde lo último del fútbol italiano, desde la Serie D. El Como no está hoy donde está por inercia, sino porque alguien decide reconstruirlo con una cierta visión. Y tenemos que tener en cuenta que es un club que se había refundado en el año 2017, es decir, que en ese momento no tenía ningún tipo de nada, empezaba absolutamente de cero. Y tenemos que irnos al año 2019 cuando se produce una fecha clave en la historia del Como. Y me estoy refiriendo a la llegada de dinero de Indonesia con la empresa Diaron Group. Pero esto no es lo típico que puede hacer una gran empresa cuando compra un club que quiere o que tiene mucho dinero y que quiere hacer de ese club grande, que lo hemos visto en otros casos, que quiere empezar a hacer fichajes extravagantes, muy caros. No, aquí no pasó nada de eso. Todo ese dinero que vino de Indonesia se empezó a, digamos, utilizar de una forma distinta, pero igual más inteligente. Lo que hicieron fue construir estrategia y construir todos los pasos del club poco a poco, no con fichajes extravagantes ni cosas muy caras. De lo que se trataba en ese momento era de construir estructura y un proyecto deportivo interesante y a largo plazo, mientras se construía también a la misma vez un proyecto de marca. Y además, estando en una ciudad como es Como, muy cerca de un lago maravilloso turístico, muy cerca de Milán, es decir, de una zona con bastante dinero. Es decir, este dinero de esta empresa se convirtió no en algo que hiciera gastar a lo loco dinero, sino en algo que le iba a servir para ir creciendo poco a poco. Por mucho que haya dinero, esto de por sí no construye nada, son las personas que están detrás las que lo hacen. Los indonesios para esto confiaron en gente que había estado y que estaba dentro del fútbol. Y aquí tengo que mencionar al
fantástico exjugador inglés, a Dennis Wise, que está dentro de la estructura directiva del Como. Es decir, esto nos dice que hay conocimiento real de lo que es el campo, de lo que es el fútbol en sí, dentro de la estructura directiva, dentro de la gente que toma decisiones. Otro de los puntos claves fue la llegada de Cesc Fàbregas, que, esto es curioso, su llegada al Como fue como jugador, para jugar su última temporada como jugador profesional, pero con la idea de integrarse dentro de la estructura del club y más tarde como entrenador, como es hoy en día. Y realmente es un perfil muy concreto, tanto un perfil de jugador que se está llevando a cabo el cómo juega el Como, y también es un futbolista que digamos que viene de la misma marca de saber muy bien qué es y cómo se hacen las cosas dentro del fútbol. Es decir, entiende el fútbol moderno y una idea que viene de Barça, Arsenal, de ese tipo de idea de juego, vaya. Esto en clubs como el Como pequeños clubs, no es tan habitual. No es tan habitual que este tipo de clubs confíen tanto en una figura o en una idea de juego. Esto es algo que hemos visto en clubs grandes, como puede ser el Barcelona, el Ajax, en clubs que, digamos, no tienen ningún problema ni ninguna urgencia. En clubs donde se ven o se pueden empezar a ver con urgencias, la realidad es bien distinta. Pero esas no son las únicas figuras, ni Dennis Wise ni Cesc Fàbregas son las únicas figuras dentro del fútbol reconocibles dentro del Como. Porque aquí también tenemos que mencionar a gente como Thierry Henry, que tiene una especie de accionariado dentro del equipo. Es decir, al final este club no es solamente alguien con dinero, sino es alguien con dinero y con gente que sabe muy bien cómo son las cosas dentro de este mundillo. Si ahora mismo el Como está en puestos de Champions, no es casualidad, es porque tiene un estilo de juego bastante reconocible. Un equipo recién ascendido o prácticamente recién ascendido, que fue hace 2 años como el Como, no jugaría como él. El caso es que ese equipo, pues, se encerraría atrás, trataría de controlar los partidos de una forma muy defensiva. Bien, el Como no es lo que hace. Es un equipo que quiere tener el balón, que quiere la posesión, que quiere mostrar cosas, que quiere proponer cosas. Y eso conecta mucho con la idea de Cesc Fàbregas que podemos tener todos, porque significa de alguna manera asumir riesgos, y el Como lo hace, asume esos riesgos porque sabe de alguna manera que es la única manera real de conseguir cosas, de conseguir esa estructura, no tener un buen resultado en un día concreto. Y sobre todo también demuestra que el hecho de ser valiente es algo que al final se termina imponiendo, porque no es un equipo que siempre gane, pero es un equipo que siempre se le reconoce su identidad. Ahora mismo la Serie A no tiene un dominador claro. Si quizás exceptuamos al Inter, que parece que está claro que se va a volver a llevar la liga este año, no tenemos un gran equipo dominador. Tenemos muchos equipos que están arriba. Y además este año se nos ha caído un poquito la Atalanta. Pero más allá del Inter, que tampoco le estamos viendo o le hemos visto su mejor temporada, lo cierto es que no tenemos a los grandes en su mejor momento. La Juve no es la de hace unos años. El Milan, bueno, a veces ha ganado alguna liga, pero no es el mejor Milan precisamente de la historia, sino está muy lejos de eso. Y los equipos de Roma, por ejemplo, pues ni la Roma ni el Lazio están haciendo grandes cosas en realidad. Y ese tipo de cosas hacen que por una parte el Como tenga ese pequeño espacio que hoy le permite estar en puestos de Champions. Siempre que vemos un club pequeño que está consiguiendo o que está luchando por conseguir entrar en cosas tan grandes como puede ser la Champions League, nos hacemos la misma pregunta. Vale, esto puede ser flor de un día, puede durar, o seguro que le quitan todos sus mejores jugadores el año siguiente. Y no os voy a mentir, es muy posible que eso acabe pasando. Nico Paz, por ejemplo, ya se dice que está prácticamente seguro que va a jugar en el Real Madrid el año que viene. Y desde luego no podemos asegurar con que eso no le lleve al Como a que baje el nivel y a que incluso lo tenga mucho más difícil el año que viene si termina jugando la Champions. Pero también hay argumentos que nos inducen a pensar que esto se puede quedar mucho más tiempo.
Y es que el objetivo del Como realmente no es jugar la Champions todos los años. Si lo hacen un año, fenomenal. Si al año siguiente no y terminan el 12º, pues es fenomenal también. Lo que tienen claro es que la estructura y su idea del club es lo más importante. Mientras sigan teniendo inversión con sentido, gente del mundo del fútbol que ha estado muy involucrada en grandes equipos, como los nombres que hemos mencionado antes, sigan dentro, todo lo que se haga va a seguir teniendo sentido. Y si dentro del campo consiguen mantener su misma identidad, más allá de que ganen o de que pierdan muchos partidos, el Como estará ganando. Y esto, desde luego, hasta el día de hoy al menos, no tiene pinta de ser tan accidente. Porque lo importante ya no es si van a jugar la Champions, como digo, el año que viene, sino si se va a seguir hablando de ellos en los próximos años. Es muy posible que el fútbol nos esté llevando a cosas que no esperamos. Y este puede ser un ejemplo. Porque es posible que esto nos esté demostrando que de alguna manera esto no es casualidad. Hay una grieta que sí que pueden aprovechar muchos clubes que no son tan grandes, que pueden aprovechar. Y esa grieta precisamente está en esto, en intentar hacer las cosas con sentido. Porque puede ser que lleguemos a un momento en el que el dinero ya deje de ser importante. A lo mejor llega un momento en el que no gana el que más gasta, sino el que sabe mejor cómo gastar. Y este ejemplo de hoy, el Como, es un ejemplo de dinero bien invertido, de idea y de estructura. Y también, y los resultados están ahí, nos están demostrando que un club medio puede conseguir cosas simplemente con hacer las cosas bien, o con hacer las cosas con un mínimo de sentido común. Así que quizás el Como es un símbolo que nos recuerda que el fútbol a veces también tiene estas cosas. Y esa ilusión de ver a un club tan pequeño como puede ser el Como jugando la Champions League el año que viene, puede ser que sea algo demasiado bonito. Veremos si lo consigue finalmente. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y hoy quería traer esta historia a hablar del Como, que me parece que es el equipo que tenemos que seguir todos en Italia. Vamos a dejar el vídeo aquí y lo que digo siempre, suscríbete al canal, ayúdame con este proyecto y nos vemos dentro de muy poco. Adiós.